y me dicen, mi perrita está arrastrando la patita derecha, le hemos llevado, no tiene fractura, no tiene artritis, no tiene, pero no sabemos qué es. Entonces yo empiezo a indagar a los tutores y le digo, bueno, ¿cuál de ustedes está con dolor de cadera o está empezando con una artrosis o con una artritis reumatoidea? Y me dice, mi hermano, yo, mi abuelito, que viven en ese espacio físico. Entonces, ellos lo hacen por puro amor incondicional, porque ese es su propósito. Entonces es muy difícil decirle, ¿sabes qué? Deja de absorber la enfermedad de este señor porque es el abuelito. No, no puedes hacerlo. No lo hacen. Entonces sí somatizan. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio. Una vez más nos acompaña Heidi Erazo. Esta vez ella está en Santa Cruz y yo en La Paz. Hey, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Muchas gracias, Karen, por tomarme en cuenta nuevamente. Encantadísima de estar contigo nuevamente, a pesar de la distancia física. Gracias, Hey. Hey, la otra vez habíamos hablado de la maravillosa terapia que realizas, de conectar con las mascotas, pero realmente no hemos profundizado en cómo tú has llegado a esta terapia. Y me encantaría que en esta oportunidad nos puedas contar un poquito de cómo ha sido tu escuela, cómo has ido conectando, cómo te diste cuenta que el Theta Healing lo podías conectar con las mascotas, por favor. Bueno, como creo que todas en general llegamos a las terapias holísticas en un momento de desesperación cuando la medicina normal ya no nos da las respuestas que nosotros estamos necesitando. Cuando pasó el COVID en la tercera ola, me contagié y la secuela que quedó fue una miocarditis. Yo siempre fui deportista, en ese entonces hacía triatlón y un problema fue que como mis pulmones estaban acostumbradas a la hipoxia, entonces pudieron sostenerme durante la enfermedad sin ningún problema, siendo afectados. El pulmón derecho tenía 60% y el 70% el izquierdo. No tenía una total respiración, pero no tenía problemas de saturación de falta de oxígeno. Pero este problema generó un problema en el corazón, una miocarditis, y que en el momento en que yo necesité un apoyo en la medicina, recuerdo perfectamente que llegué a emergencias, como en las películas, me ponen el aparatito, me empiezan y todo, vienen, me te ponen oxígeno, me metieron a hacerme un electro, me hicieron tomografías, todo, y encontraron el problema cardíaco que yo no lo tenía antes, sino que fue una secuela. Entonces, en ese momento nos dijeron que tenía que estar internada porque estando en un momento de que pueda faltarme el aire, más que la taquicardia, el problema iba a ser la bradicardia, entonces yo tenía que estar con un soporte que puedan reaccionar inmediatamente. Debido a que estábamos en la tercera ola, no había espacios en las clínicas ni en los hospitales. Anduve todo Santa Cruz, terminé en un hospitalito chiquitito aquí, donde tenían una sola cama. En ese momento, con mi esposo, inmediatamente tomamos la decisión de pagar la cama, que era carísimo, eran 10,000 bolivianos, una noche, porque nos los habían recomendado. Entonces, cuando llegamos al lugar y estamos viendo, empiezan a llegar, porque esa tercera ola atacaba a los jóvenes, empezaron a llegar jóvenes totalmente ahogándose, morados, con la boca azul. En algunos casos vimos que llegaban en una camioneta, era como estar en la guerra, como que llegaban los heridos, no se podía hacer nada, los despachaban. Llegaban en una camioneta, estaba totalmente azul, no podía respirar, pero como no podía cubrir económicamente esa noche, los despachaban. Entonces, yo estaba relativamente bien,
pero era preocupante de que me pasara algo durante la noche o durante el siguiente día. Entonces, y no me quisieron internar en el otro lado porque me pedían un respaldo económico que yo no lo podía cubrir, a pesar de que tenía seguro y todo eso. Pero en realidad sí conseguimos 2 horas después de lo que nos pidieron y cuando lo conseguimos nos dijeron, ya no hay espacio. Entonces, por eso empezamos a buscar por otro lado. Llegó un muchacho de 19 años en una ambulancia. Él estaba realmente muy mal y había solo una cama que era la que nosotros habíamos reservado. Y yo le pregunté al doctor y le dije, realmente yo estoy tan mal, yo no me veo como él. Y me dice, tú no necesitas quedarte, lo que tienes que hacer es cuidar de que no te dé la bradicardia y estar cerca de un lugar donde te puedan atender inmediatamente si pasara el caso. Yo en ese momento no dudé en ningún momento de hablar con la mamá del muchacho y decirle, te dejo el espacio mío. Y bueno, fue un momento como que, ¿qué vamos a hacer? Mi esposo dijo, ¿cómo es posible que se lo cedas? Me dice, tantas horas buscando un lugar para que te internes y ahora no. En eso el doctor me dijo, ¿sabe qué? Vaya a hacerse el examen de COVID y le va a dar negativo. Estando negativo, puede, con su seguro privado, puede internarse en cualquier clínica. Podían haberme dicho eso antes, pero me hice el examen de COVID y di negativo. Entonces ya con eso hablé con mi cardiólogo, el cardiólogo me dijo, mira, igual prefiero que no te internes, que te instalemos en tu casa porque cualquier bacteria hospitalaria puede afectarte. En todos esos momentos de indecisión, de incertidumbre y todo eso, tomamos la decisión, los ayudamos a esta familia que no sé cómo terminó, nunca pregunté, no quería volver al lugar, fue, como te digo, era como estar en la guerra en ese lugar. Y eh, me fue bien y en una semana el doctor me hizo ciertos exámenes y me dijo, estás evolucionando súper bien, me hicieron test de esfuerzo, todo y estaba bien. Pero en ese transcurso de esa semana, tenía 2 perritos, Romeo y Coffee. Romeo, que era el más sensible, era el más amoroso, de la nada se pone muy mal y en menos de 6 horas fallece. Nos dio mucha pena, hasta ese entonces yo no sabía nada de todo lo que son las energías, de las sesiones con animales, nada, absolutamente. Pero al haber pasado todo ese proceso, es más, fue muy duro porque cuando me estaban preparando para internarme, yo me despedí de mis hijas porque teníamos la creencia de que los que se intubaban ya no podían, ya no salían. Entonces era como que me despedí, fue muy fuerte. Al final, falleció Romeo, pero yo no me sentía completa. Era como que algo se rompió dentro de mí y yo no lo podía encontrar. De esa manera empecé a buscar terapias alternativas, no sé, meditación y todas esas cosas. Yo era en ese entonces católica tibia, pero era católica, o sea, iba a misa, me confesaba, cumplía todas las ceremonias religiosas, cuaresma, Navidad, todo. Entonces, eh, dije, a ver, Dios, tú mostrame mi camino. Y fue de la casualidad que mi hija se fue a estudiar a México y me empezaron a salir TikToks de gente mexicana y me salió un TikTok de una persona que por medio de la técnica de Theta Healing podía hacer sanaciones. Lo contacté y le dije, mira, necesito esto, estoy sufriendo esto. Al final él me dijo, mira, tienes tantas cosas que arreglar que yo te recomiendo que hagas una certificación para que lo puedas hacer. Perfecto. Esperé muchos meses porque tenía copado el espacio. Él no es que había mucha demanda para esa certificación. Hice la certificación. En la primera certificación fue increíble porque primero entendí que tenía que estar ahí. Fue como que, clic, llegaste donde tienes que estar. Y en el segundo momento, que fue también otro clic, fue cuando al principio con un poquito como que
no, escéptica. Me puse a darle sanación al perrito que me queda, Coffee, que tiene 17 años. Cuando hice la sanación de hongos, al terminar, a él se le habían borrado las cataratas. La llamé a mi hija y le dije, estaba con cataratas y ahora no tiene. Lo llamo a mi esposo, mira, todos nos quedamos choqueados, lloramos, nos abrazamos y lo vieras a mi perrito correr por todo el jardín, o sea, estaba reconociendo todo, estaba feliz, iba, venía, daba vueltas como loco. Y con eso me di cuenta que había algo dentro de mí, un don, y que tenía que trabajar en ellos. A partir de ese momento empecé a hacer, a la fecha voy 21 certificaciones. En la certificación donde estaba el creador y tú, ahí me di cuenta que mi mascota se había sacrificado por mí. O sea, que en vez de que yo muera en ese entonces y no me pasó nada, a pesar de lo que me habían explicado que me podía pasar, no me pasó nada, pero mi mascota lo tomó por mí. Que fue un acto de amor y de compasión hacia mí inmenso. Y de ahí eh, fue como que una revelación, si vale el término, y me dijo, Heidi, ponte al servicio de los que no tienen voz. Y ahí empecé a hacer terapias, primero con mi entorno, luego un poco más, en nombre de los que no pueden hablar. También me empecé a hacer diplomados con una academia de la Argentina en constelaciones familiares, porque veía patrones, ya aprendes un poquito más y decía, bueno, aquí tengo patrones y empecé también a formarme en constelaciones, 2 años, y en biodescodificación, que más era para ver las cosas que yo estaba sintiendo, ¿no? Entonces, así fue como yo empecé la terapia de alternativas con la técnica de Theta Healing y fue en el momento justo, como yo digo, en el tiempo divino, cuando las cosas tenían que pasar. Hermosa tu vivencia, Hey. Es bien fuerte lo que dices de que tu mascotita es como que ese acto de amor, porque definitivamente los perritos nos enseñan ese amor incondicional, ¿no? Ese es, creo yo, su mayor rol en nuestras vidas. Tú ya nos contarás en algunos casos cómo conectas, qué te dicen, pero yéndonos un poquito más ya con tu experiencia, con tus estudios, ¿en qué momento te das cuenta de que la técnica, o sea, si bien nos dices, le hice esta sanación a Coffee y sanó de las cataratas, ¿en qué momento te das cuenta que la técnica, porque el Theta Healing se utiliza no solo en mascotas, también en humanos? De hecho, principalmente es justamente una terapia para humanos. Pero ¿en qué momento te das cuenta que esto realmente es más para las mascotas desde tu don? Precisamente, como te comentaba en la certificación del creador y tú, que esa es una conexión que tú haces para escuchar directamente, porque a veces nos llega información, canalizas información que vienen de seres de luz, que vienen con nuestros maestros, pero esta vez lo que estábamos aprendiendo era un poquito más arriba, hablar con el creador. Y ahí fue donde fue la revelación, donde se me dijo claramente en una de las horas que pasas en esta certificación, donde nosotros hacemos intercambio con otras chicas que están igual y yo le hago una lectura y ella me hace una lectura y en la lectura se revela y dice que tengo que ponerme al servicio de las mascotas porque ellas lo necesitan. Ahí fue como que clarísimo, o sea, para mí, yo cuando pasé este momento en el hospital pensando que me iba a morir y dije, bueno, si ya está todo listo, ya está todo resuelto, mis hijas están adultas, son profesionales, todo, entonces me voy. Cuando no pasó nada,
yo con ese pensamiento de que tenía, dije, entonces falta algo por hacer. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me faltó? ¿Qué no estoy haciendo para poder, o sea, qué es lo que no aprendí para poder trascender? Y ahí me di cuenta claramente que era esto, precisamente que yo tenía que apuntar al lado de las mascotas. Entonces, eh, y realmente trabajar con mascotitas es hermoso porque las enseñanzas son constantemente de amor, de soltar, de trabajar con el apego, de la protección y lo más fuerte, la lealtad con la que hay los perritos. Los gatitos son increíblemente espirituales y con mucha sabiduría. Entonces, todo lo que fui aprendiendo de cada conexión, porque en cada sesión que hago con mascotas yo aprendo algo. Es una cosita que me va sumando, me va sumando, me va sumando y me siento muy agradecida porque me permiten compartir el don, pero también tengo un beneficio inmenso de todo el aprendizaje, las virtudes que estoy aprendiendo y conociendo, instalándomelas. Entonces, así fue como que supe que era con las mascotas. Qué hermoso. Hey, ¿y cómo influye la energía del dueño o del papá, mamá de la mascota en la mascota? Muchísimo. Pasa que las mascotas somatizan las enfermedades, las emociones de sus humanos responsables. Totalmente. Hay casos, he tenido un montón de casos donde vienen y me dicen, mi perrita está arrastrando la patita derecha, le hemos llevado, no tiene fractura, no tiene artritis, no tiene, pero no sabemos qué es. Entonces yo empiezo a indagar a los tutores y le digo, bueno, ¿cuál de ustedes está con dolor de cadera o está empezando con una artrosis o con una artritis reumatoidea? Y me dice, mi hermano, yo, mi abuelito, que viven en ese espacio físico. Entonces, ellos lo hacen por puro amor incondicional, porque ese es su propósito. Entonces es muy difícil decirle, ¿sabes qué? Deja de absorber la enfermedad de este señor porque es el abuelito. No, no puedes hacerlo. No lo hacen. Entonces, sí somatizan, sí van. Una de lo que me pareció a mí súper fuerte hace 2 días, vinieron con una pareja de estos bulldogs francés y uno me decía que me siento eh, abandonado, siendo que él desde el mes vivía con esa tutora. Me siento con escasez y me da ansiedad y quiero comer más. Y cuando le digo, ¿esto es tuyo o estás cargando? E inmediatamente le pregunto a ella, a su tutora, ¿cómo fue tu infancia? Ah, te cuento que mi papá me abandonó, estuve con esto y tengo muchos problemas de ansiedad, entonces como mucho, efectivamente físicamente ella estaba gordita y los bulldog francés de raza son medio gorditos. Entonces, lo que él me estaba transmitiendo no eran sus emociones, eran las emociones, me estaba contando las emociones que con los años ya él lo sentía como de él, pero en realidad eran de su mano responsable. Hicimos un corte energético, hicimos una desfragmentación, ella se sintió como que mucho más tranquila, más liberada. Obviamente ella en su tiempo divino tiene que trabajar las heridas del abandono, la ansiedad, la relación con la comida, etcétera. Pero el perrito fue como que él dijo, pero este es mi trabajo, o sea, yo estoy aquí por esto. Y yo le dije, ahora vas a poder hacerlo de una mejor manera, porque como que se llenó el tarrito, ya lo vaciamos y ahora tienes más energía para volverlo a hacer. Y se vino corriendo hacia mí, me lamió entera, como que diciéndome gracias, y ellas se quedaron así, porque vino con su hija y se quedaron mirándome y por la reacción, porque fue casi inmediato que él vino, como que, ¡ah, qué bien! Entonces voy a poder seguir cumpliendo con mi propósito. Qué hermosa anécdota. Ay, benditas, tan lindos que son, tan cortitos. Hey, y
¿Cómo funciona esta técnica aplicada en los animales a diferencia de en las personas? Bueno, primero es un poquito más fácil porque los humanos tenemos creencias limitantes instaladas. Algunas son fundamentales con las que nos enseñan. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, no pases debajo de una escalera porque es mala suerte. Es una creencia que no las instalan, no las dicen, ni siquiera preguntamos por qué, pero creemos. Y algunas vienen de nuestros ancestros, están en nuestro ADN, en nuestro árbol genealógico. Pero en cambio los perritos no es tanto así. En los perritos no tienen creencias limitantes, no creen en eso, simplemente fluyen con la emoción. Es mucho más fácil entrar en su espacio porque además algunos no te lo permiten. Es como que necesito decirle mi nombre sagrado, explicarle por qué estoy ahí para que me autoricen, me dejen entrar un poco más en su espacio. Otros son totalmente abiertos, es más, sin la autorización de la tutora ya me están llegando la información, ya estoy sintiendo, ya estoy canalizando lo que me quiere decir. Algunos son así de rápidos y ansiosos. Y que pasa igual que con los niños, porque hasta los 7 años están en estado teta, con la onda cerebral totalmente abierta y van absorbiendo todas estas. Entonces, están en esa misma etapa los perritos, los gatitos, cualquier tipo de animalitos. Qué genial, es ahí donde tú ya puedes conectar con ellos de una manera ya sea más sencilla. Y esto vendría a ser justamente porque de alguna manera cuando el ser humano va creciendo con estas creencias limitantes, va poniendo también límites, ¿no? Te vas bloqueando en realidad. Las creencias limitantes bloquean muchas cosas que no. Por ejemplo, una creencia limitante con relación a la energía del dinero es que te dicen el dinero no crece en los árboles, tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte. Entonces nos instalan la creencia de que tener dinero es sacrificio, pero en realidad no lo es. Entonces nos bloqueamos con el dinero porque si no nos sacrificamos realmente, no vamos a obtener dinero. Entonces tenemos que trabajar 12 horas y tiene que ser inclusive en riesgo de nuestra salud física, etcétera, ¿no? Entonces las creencias limitantes nos bloquean. Eso hay que liberar, reprogramar, instalar nuevas descargas energéticas, nuevas emociones, nuevos pensamientos y te liberas de eso. En los perritos, por ejemplo, hacemos descargas energéticas y desfragmentación, pero no hago cambio de programas ni creencias porque no tienen creencias limitantes, como los seres. Claro, claro, definitivamente. ¿Qué tipo de problemas emocionales o físicos que hayas visto que los animalitos, las mascotitas tengan en común hoy por hoy? Bueno, en la etapa de la transición hay un tema de que ambas, el tutor como el animalito, tienen que estar listos para soltarse. Y un tema ahí es el apego. Entonces, puede que el perrito ya esté tan cansado físicamente y quiera irse, pero no se va a ir porque su humana no está lista. Y me pasó varias veces que primero tengo que trabajar, preguntar al alma de la humana, más con el péndulo, para que ella pueda realmente darse, porque a veces viene y me dice, no, yo estoy lista para que se vaya. Preguntamos a su péndulo y su péndulo dice que no está lista para soltar. Entonces, trabajamos un poquito más allá para que ella pueda soltar y pueda, y me ha pasado que hicimos una sesión para saber, para preguntarle al perrito si quería trascender y el perrito dijo, yo estoy listo, pero ella no. Y mientras ella no me suelte, yo no puedo irme. Entonces, ella dijo, no, no, yo estoy lista, no, yo sé que le está sufriendo, pero cuando le preguntaban su péndulo no era así. Trabajé una desprogramación en ella y ella se fue muy sentida, con mucha pena, y al día siguiente me dijo, te cuento que trascendió anoche.
Entonces, y algunas les cuesta tomar a veces la decisión, porque hay perritos que te dicen, ayúdenme, yo no lo puedo hacer solo. Entonces, el tomar la decisión de realizar la eutanasia también es un acto de amor y de compasión. Y a veces la persona que tiene que tomar esa decisión se siente culpable y carga algo y dice tal vez no debería haberlo hecho. Entonces es importante trabajar eso en conjunto, ¿no? El permitir que la mascota pueda soltar, que pueda cruzar a la luz y a la humana responsable trabajar el duelo, liberar las memorias flotantes de culpa, de shock, de trauma respecto a tomar esa decisión. Muy poca gente entiende que ayudar a trascender a un animalito es un acto de amor. Pero también me ha pasado que llegó una humana responsable con Sasha, una perrita, que después de una intervención quirúrgica quedó parapléjica. La verdad que la tuvimos que meter en sábanas al consultorio y cuando yo la vi solamente jadeaba y movía sus ojos de un lado al otro, nada más. Era muy triste ver a una perra tan encantadora, hermosa, bella. eh, y cuando empezamos a preguntarle, y yo le pregunté, ¿quieres irte? Y me dijo, no, no me quiero ir, quiero volver a mover mi colita. Entonces ahí yo le transmití eso a su tutora y su tutora, ok, manos a la obra. Los veterinarios le habían dicho que más o menos iba a necesitar unos 6 meses para recuperarse totalmente, pero su humana empezamos a trabajar con gel, vibración, limpieza de chakras, desfragmentación, hicimos Reiki, ella hizo biomagnetismo, flores de Bach, absolutamente todo. En una semana la perrita ya se arrastraba, ya movía las patas delanteras. En 3 semanas ella ya entraba corriendo al consultorio. Y hoy por hoy ni siquiera te he necesitado hacer fisioterapia, que eso quedó el veterinario. Dijo, lo que hicieron fue increíble, porque no tenía esa expectativa, más bien al contrario. Era como que va a tocar tomar la decisión si en una semana no vemos una buena evolución en la perrita. Y hoy Sasha corretea en el jardín, ha vuelto a tener la misma personalidad, todo. O sea, realmente ahí se ve que es importante preguntarles, porque si luchan y luchan por su vida y nosotros tomamos una decisión equivocadamente, sí podemos cargar esa energía de culpa, ¿no? Así es, Hey, definitivamente. Yo quiero contarles una anécdota aprovechando que Hey está con nosotros. Justamente yo tuve que tomar la decisión de despachar a mis hermanos el 2021 y era algo de lo que no podía hablar porque hablaba de ellos y me ponía a llorar. Y así me ha tocado durante muchos años hasta que Hey llegó a mi vida y ella me ha ayudado muchísimo para liberarlos y que ellos puedan trascender. Así que aprovecho públicamente, Hey, de agradecerte porque de verdad ha sido muy sanador para mí. Muchas gracias por confiar en mí. Gracias a ti, Hey. Bueno, antes de que te nos vayas, una última pregunta. ¿Qué recomendarías, qué recomendación les darías a aquellas personas que quieren realmente empezar a conectar desde una manera consciente y obviamente desde ese amor tan maravilloso que nos dan con sus mascotitas? Bueno, eso es algo que les digo a todos. Todos tenemos el don de una comunicación telepática intuitiva, todos sin excepción. El único tema es que es como un músculo, que hay que trabajarlo. Y además, creer en lo que estás sintiendo y escuchando. Al principio, uno siente que es tu imaginación. Es como que le preguntaste, ¿te gustó? Y vos escuchaste, no, guácala. Y dijiste, ¿fui yo o fue él? ¿No? Entonces dices, no, es mi imaginación. Ay, qué rico, te voy a seguir dando. ¿Sí? Porque no escuchaste lo que tú creíste que era tu imaginación. Pero hay personas que cuando hemos hecho la sesión me decía, me estás dando el tono de voz que inclusive yo lo he escuchado antes. Alguna vez tuve la conexión con un perrito que
obviamente es de Santa Cruz, pero es un dogo argentino. Pero él, por alguna razón, cuando yo empecé a hacer conexión, me respondía, sí, pues bueno, che, ¿qué te puedo decir? Y entonces yo le iba diciendo cómo lo percibía. Y ella me dijo, exactamente así he escuchado sus respuestas. Nos matamos de risa porque él se expresaba así, a pesar de que él nunca había vivido en la Argentina, pero lo tenía en esa característica. Entonces, creer en tu intuición, creer que tú puedes hacerlo. Ahora, pasa también que bloqueamos este don de telepatía porque cuando éramos niños, y era, ay, mamá, creo que vi un niño ahí. Estás loca, esas son sonceras, son del diablo. Listo, primer bloqueo. No puedes, estoy loca, no quiero meterme con el diablo, lo bloqueas y ese don queda ahí trancado. Entonces, o ¿cómo vas a hablar con los animales? Eso es brujería. ¿Y qué hacen a las brujas? Las queman. Yo no quiero ser quemada, entonces no me meto. Entonces, ese tipo de creencias hacen que también tu don se bloquee. Lo que hay que saber es si sabes y sientes, tienes algo ahí que te está removiendo y que te hace sentir que puedes conectarte, entonces lo empiezas a trabajar y dices, ¿por qué creo que no lo puedo hacer? ¿Por qué creo que no lo puedo escuchar? ¿Por qué creo que no lo puedan ver? Yo tengo un grupo grande de Theta Healers de todas partes del mundo y más o menos tengo el título de la veterinaria. Y yo no he estudiado jamás, no sé, nada de veterinaria, pero como me puedo conectar muy rápidamente, es que hacemos sesiones con caballos, con capibaras, con víboras, he tenido sesiones con lagartos y muchos de ellos me dicen, yo no los escucho. Y cuando les pregunto a su péndulo, ¿por qué no puedes escuchar a tu mascota? Inmediatamente hay una respuesta de que, sí, lo que pasa es que eso es del diablo. O hay la creencia de que ellos son superiores a los animales, por tanto, los animales no pueden conectarse contigo porque no son iguales. Entonces, se va cambiando esos programas y los dones se van abriendo, se van aperturando. Qué hermoso eso que dices de aprender a conectar con nuestra intuición, definitivamente 100% real. La mayor pregunta que uno se hace cuando está conectando con su intuición es eso, ¿no? ¿Es mi voz? ¿Es mi imaginación? ¿Es verdad? Y luego cuando hablas con alguien que tiene el canal súper abierto, te das cuenta que no era tu voz ni tu imaginación, realmente estabas conectando. Bueno, hey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, invita a las personas a que te sigan en tus redes sociales. Bueno, a todos los que quisieran seguirme, estoy en TikTok como Holístico Ball con guión bajo y también en Instagram. Y denle un like. Estoy haciendo una serie de cómo se comunican o qué significan ciertos insectos en nuestra vida. Son varios que les va a encantar saber por qué tienes hormiguitas en la casa, por qué te estando aquí en Santa Cruz hay chulupis en la casa, por qué hay arañas, por qué se nos entran las moscas. Entonces los invito a seguirme en mi página de Holístico Ball guión bajo. Genial, Hey, muchas gracias. Ahí, Hey tiene un montón de contenido. Yo ya estaba viendo igual la serie de los colores, de los significados, montón de contenido. Así que les recomiendo que la sigan. Agradecerte muchísimo una vez más por estar con nosotros. Te mando un abrazo enorme hasta Santa Cruz. Igualmente, muchísimas gracias contigo, con toda tu comunidad. Gracias por escucharme y hasta pronto, que nos veamos. Hasta pronto, gracias. Chao.